Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la tercera infancia. Le voy a dar un énfasis o un enfoque más que nada al componente físico de esta etapa. Y bueno, los temas con los que vamos a tratar van a ser las etapas de desarrollo, vamos a hablar sobre también las etapas de desarrollo de Jean Piaget, vamos a hablar sobre las fases sensibles y por último vamos a hablar sobre un programa de educación física creado por la SEP precisamente para estas edades. Bueno, comenzamos. Cuando estamos hablando de la tercera infancia, estamos hablando de la última etapa del infante. Después de esta se va a seguir por lo que es pues, la pubertad y ya conocemos que va a haber cambios dentro del componente físico de las personas, incluso psicológico. Bueno, aquí como podemos apreciar, estamos viendo lo que dice Papalia. Papalia nos dice que los años intermedios de la infancia, entre los 6 y los 11 años de edad, son aproximadamente también llamados los años escolares. La escuela es la experiencia central durante este periodo en un punto central para el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Eso es lo que nos comenta Papalia. Pero bueno, las características. El crecimiento es maduración lento, pero constante. En escasos factores va a haber estrés físico y emocional. Va a tener sus horizontes, se van ampliando dentro del colegio, también por los amigos, por el ambiente y pues ambiente extraescolar. Cuando estamos hablando de eso, y le voy a dar un poquito de énfasis, va a ser porque el niño ya va a tener como cierta libertad. Es decir, la mayoría de las personas por lo regular dejan que sus niños que se regresen solos a su casa cuando ya están en la primaria, ya no van por ellos, dejan que sean un poquito más independientes dentro de ese ámbito. Entonces, en ese modo, ya van a tener un poquito de más libertades, a lo mejor van a salir con sus amigos, van a la casa de un amigo, etcétera, etcétera. De este modo hacemos que el niño sea más independiente, pues hacemos que sea responsable de qué camino tomar, a qué horas va a llegar, cuánto tiempo, si se tarda, si no se tarda, para llegar a su casa. Bueno, en el siguiente punto es crear como una conciencia a las personas o a los jóvenes, en este caso a los niños de la tercera infancia, para que puedan tener una vida saludable, que puedan hacer ejercicio y pues consumir salud. ¿Cómo son los juegos de recreo? Bueno, en esa edad recordemos que los juegos van a ser de manera espontánea y van a ser informales. Aquí ya no van a ser tan elaborados, más que nada va a ser, no sé, un ejemplo, alguien que lleve un balón y de repente diga, oye, podemos echar la reta, un grupo contra el otro, esa sería como la famosa reta, de una manera espontánea y de una manera informal. Pues bueno, aquí nos van a decir que, en este caso nos van a decir que los juegos que los niños juegan durante el recreo son informales y organizados de manera espontánea. Es posible que un niño juegue a solas, mientras que un grupo cercano a los compañeros de la escuela se persigan unos a otros alrededor del patio. Los niños juegan juegos más físicamente activos, mientras que las niñas favorecen a los juegos que incluyen una expresión verbal o contar en voz alta, como el avión o saltar la cuerda. Tales actividades durante el recreo promueven un crecimiento en agilidad y competencia social y fomentan la adaptación a la escuela. Esto lo dice Pellegrini, Cato, Blatchford y Baines en el 2002. Bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar sobre las etapas de desarrollo. Cuando hablamos de las etapas de desarrollo, estamos hablando que va a estar el niño en un periodo escolar, es decir, ya fue egresado del kinder, de un periodo preescolar. Bueno, aquí estamos hablando obviamente que va a ser la etapa de los 6 a los 12 años, como ya se había comentado anteriormente, y que el niño va a tener pues la capacidad de pensar en términos abstractos y matemáticos. No se va a desarrollar al 100% o no va a llegar a su máximo, pero claro que va a estar desarrollándose. Al final de esta etapa, como ya se había comentado, pues va a entrar la pubertad y es donde se van a manifestar pues las cosas como el cambio de voz, el crecimiento de los senos en las jóvenes, entre otras características. Vamos a hablar ahora sobre Piaget. Cuando estamos hablando de Piaget, estamos hablando que estos niños van a entrar en una etapa operacional concreta, donde va a constar desde los 7 años hasta los 12. Bueno, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático va a ser parte, una característica de eso que nos va a estar comentando Piaget. Va a haber un desarrollo de la espacialidad y, pues como estamos hablando, que va a haber un pensamiento lógico-matemático, digamos que va a estar el niño lo suficientemente maduro como para poder tener ya algo más complejo, es decir, las reglas.
¿Por qué estoy haciendo un énfasis en este caso cuando yo me voy a dedicar en esta exposición al componente físico? Bueno, cuando vamos a nosotros a crear, a dosificar o incluso a hacer una sesión de entrenamiento o una clase para un niño de la tercera infancia, pues ya tenemos que saber que él ya puede tener un juego o reglas ya complejas. Es decir, cuando estaban en el preescolar, por lo regular es llevar paso a paso minuciosamente al niño en cada cosa. Es decir, vamos a caminar. Una vez que camine, lo vamos a poner a saltar ciertas veces, cierto número de saltos. Posterior a eso, le vamos a decir, muy bien, ahora vamos a correr y nos vamos a regresar. Y el chiste es que lo vamos a llevar paso a paso. Pero cuando ya estamos hablando de alguien que ya es escolar, puede tener algo más complejo. Le podemos poner también reglas, es decir, vamos a dar 10 saltos, vamos a correr 5 vueltas, vamos a girar, vamos a rodar, te regresas, lo haces 5 veces y si te caes pierdes. Ya podemos empezar a meter ciertas cosas como reglas, algo ya más complejo, porque su pensamiento ya puede llegar a ser un poco más maduro que el de la etapa preescolar. Pero bueno, trabajos de espacialidad para que pueda desenvolverse durante el medio, y alrededor de los 7 años la mayoría de los niños pueden entender la conservación de los líquidos. Esto, bueno, se refiere más que nada como un ejemplo rápido se refiere a lo del vaso de agua. Puede haber vasos de distintas formas y tamaños, pero el niño ya puede identificar que todos los vasos de agua van a tener el mismo contenido de líquido. A eso se refiere. Ahora bien, vamos a empezar con las fases sensibles. ¿Qué son las fases sensibles? Cuando estamos hablando de las fases sensibles, se refiere a un boom en los niños, es decir, que van a estar susceptibles a un cierto estímulo para que ellos puedan mejorar una capacidad física condicional. Pues bueno, en este caso nos van a decir que siguiendo con el informe de Grisuti et al. En el 2011, existen las fases de mayor sensibilidad en diferentes edades para cada una de las cualidades físicas, que se deben aprovechar para obtener un mayor rendimiento en esos periodos y garantizar un resultado deportivo a largo plazo. Básicamente lo que nos están diciendo es que aquí lo que va a ocurrir es que en una cierta edad un niño o una persona está susceptible a un óptimo desarrollo. Así, por eso se le llama fases sensibles, porque el niño va a estar como sensible a cierto estímulo para mejorar pues su capacidad física condicional. Okay. Bueno, a continuación se va a estar presentando una tabla de las fases sensibles. Esta tabla va a estar de manera muy general porque si se pueden dar cuenta va a decir desde los 6 años hasta los 20 años. A continuación, después de esta tabla, lo que les voy a mostrar es una gráfica donde sí ya viene más que nada de acuerdo a la edad y el tipo de capacidad que se va a utilizar. Donde podemos ver a la barra azul, dice, pues va a decir sobre la movilidad y la flexibilidad. Y va a tener primero 6 años, donde nos está diciendo que la movilidad y la flexibilidad va a ser lo más presente o lo primero que se va a presentar dentro de las capacidades. ¿Por qué? Porque desde que es un neonato lo que primero empezamos a checar es la motricidad, quizá modo de reflejos y patrones de movimiento, pero es motricidad al fin de cabo, es movimiento y también la flexibilidad, aunque la flexibilidad es una capacidad que no va a ir creciendo al igual que las demás, esta va a ir decreciendo conforme el tiempo se vaya dando, si no se va dando una estimulación y un trabajo adecuado para seguirla manteniendo. Bueno, dentro de la edad de 10 a 12 años ya se va a empezar a trabajar lo que es la resistencia aeróbica y la velocidad. Y dentro de 12 a 14 años, y se preguntarán, ¿por qué puso de 12 a 14 años? Porque todavía está manejando el rango de 12 años. Y aquí va a haber una pequeña modificación. Ya se va a trabajar lo que es la velocidad y lo que es la resistencia aeróbica, pero también se va a complementar con lo que es la fuerza rápida. Ya va a poder entrenar un poco de fuerza rápida, pues esta persona. Ok, las capacidades coordinativas. En las capacidades coordinativas no hay ningún problema porque todas van a iniciar o todas se van a poder trabajar desde los 4 hasta los 6 años sin ningún problema en adelante. Y se puede ver como las formas básicas de movimiento, la orientación, el ritmo, el equilibrio, la diferenciación, la adaptación y lo que es la sincronización y la reacción. Bueno, ahora vamos a cambiar con el programa de educación física creado por la SEP para pues la etapa escolar. Ok,
Aquí lo que podemos entender es primero los objetivos de la educación física. La educación física es considerada una asignatura, un plan de estudios que representa una disciplina pedagógica y contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la educación física. En pocas palabras, por medio de la pedagogía vamos a ayudar que los niños puedan aprender de su cuerpo, es decir, por medio de la corporeidad y de la expresión física o la expresión del cuerpo, podemos hacer que ellos aprendan sobre sus capacidades, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, puedan tener una vida sana por medio de hacer ejercicio y también trabajando con una amplia gama de motricidad, es decir, con distintos movimientos. Pues bueno, de ahí vamos a tener los ejes temáticos que se han desarrollado y son la estimulación perceptivo-motriz, las capacidades físicas condicionales, como ya se había visto en lo que es las fases sensibles. Cuando hablamos de la estimulación perceptivo-motriz, pues es lo que nos va a ayudar para identificarnos con el medio, con lo que nos rodea. Prácticamente lo que se estaba viendo con lo de Piaget cuando se hablaba de trabajar lo que es pues, la espacialidad. Cuando hablamos de la forma deportiva básica, bueno, eso se estará viendo más adelante cuando entremos en cosas predeportivas. En la actividad física para la salud, que era lo que se había comentado anteriormente, y la interacción social, porque ojo, la educación física no nada más sirve para el componente físico, mantenerse en forma, y se ha visto también desde la estimulación temprana, que te ayuda de una manera social para poder relacionarte con el medio. Recordemos que pues dentro de la educación física se va a contribuir el trabajo en equipo, la compatibilidad, y pues ese tipo de cosas te va a ayudar a estar con la sociedad, te va a ayudar de cierta forma. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el plan de primero de primaria, más o menos la elaboración. Esta se va más que nada con el equilibrio, la postura, la respiración y la relajación. Se va a ir con una amplia gama de motricidad y en segundo de primaria ahora se van a ver lo que son las capacidades físicas coordinativas. Es decir, aquí primero empezamos a ver movimiento y aquí también ya empezamos a ver movimiento, pero ahora también lo empezamos a dar con capacidades coordinativas. En tercero de primaria lo que vamos a empezar a ver ahora son juegos predeportivos. Empiezan a notar ese aumento de complejidad y también cómo va mejorando en cierta forma el trabajo. Es decir, aquí empezamos con puro movimiento, aquí empezamos ya con movimiento y con capacidades coordinativas, y aquí empezamos ya con gestos técnicos, es decir, si lo pueden ver de alguna manera, sería como motricidad, psicomotricidad y después neuromotricidad. Se va dando un cierto desarrollo y un mejoramiento de las capacidades físicas. En cuarto de primaria, bueno, el alumno ya está en condiciones de ser eficiente y más productivo en el desarrollo motor, es decir, ya generaron una buena base. Y cuando estamos hablando de quinto de primaria, se están aprovechando del interés del alumno por seguir en este ámbito de la educación física, y de esta manera vamos proporcionando al niño que pueda seguir haciendo una actividad física y evitar el sedentarismo. Cuando hablamos de sexto de primaria, bueno, aquí ya se reafirman las actitudes posturales, básicamente todo lo que hizo y todo lo que pulió, aquí ya lo está aprovechando. Esa sería pues mi exposición sobre la tercera infancia. Y pues nada, espero que le haya agradado, profe, muchas gracias. Y pues nada, a continuación le pongo lo de las tipografías. Y gracias por su atención, por terminar de ver mi video. Hasta luego.